Bien, amados hermanos, que el Señor entonces les bendiga grandemente. ¿Ya? Hoy estamos entonces ya finalizando entonces nuestra materia, gracias a Dios por esta victoria, amén, de sectas falsas. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes, que ustedes hayan aprendido bastante a través de esta materia, ¿ya? Y que les haya servido para conocer, ¿verdad?, qué piensan estos distintos grupos entonces que se hacen llamar, ¿verdad?, cristianos y que proclaman, ¿verdad?, muchas veces su doctrina errónea, ¿ya? Creando muchas veces confusión en medio de las personas y desviándolas del verdadero camino hacia el Señor. Hoy lo vamos a hacer con entonces otra secta que es muy famosa, ¿ya? Muy difundida en medio del mundo que vivimos hoy, que es la astrología, ¿ya? Eh, yo creo que ustedes más de alguna persona conocen que está siempre pendiente del horóscopo, que constantemente está consultando a los astros o al horóscopo para poder tomar decisiones, para poder así entonces guiar su vida, ¿ya? Y como es siempre, ¿verdad? De costumbre, vamos a utilizar material, pero también yo siempre estoy agregando alguna otra cosa al material para poder así enriquecer más nuestra clase, ¿ya? Bien, vamos entonces con la astrología. Aquí comenzamos entonces con una pregunta. ¿Buscaremos la guía de los astros? Millones de personas dependen del horóscopo. ¿Pero qué dice Dios sobre esta práctica? ¿Ya? ¿Es usted Capricornio o Escorpión? ¿Debe evitar a lo desconocido hoy? ¿Debe pensar en casarse? ¿Hay compatibilidad entre usted y su perro? ¿Es hoy un mal día para poner en práctica nuevas ideas? ¿Debe aplazar el propósito de vencer un mal hábito? Bueno, estas son una de las tantas preguntas que se hacen, ¿verdad?, las personas que están encadenadas o atadas a lo que es la superstición entonces del horóscopo, ¿verdad?, o de la astrología, ¿ya? Hay personas que llegan al extremo y al punto, hermano, que no toman ninguna decisión, ¿ya?, si no han consultado al horóscopo. Hay personas que están atadas a esto y Satanás utiliza ya esta superstición para amarrar a personas, para hacerla esclava entonces de estas creencias. Millones de personas revisan su horóscopo diariamente para averiguar tales cosas. Firman contratos, constituyen empresas, cambian vida, contratan empleados, escogen oficios, alteran amistades, formulan dieta, hacen apuestas, planean viajes, escogen el nombre de sus hijos, sí, y a veces formulan políticas y decisiones de gobierno. Todo esto con base en los presagios astrológicos, ¿ya? O sea, esto se da, ¿verdad?, en las bajas esferas y hasta en las altas esferas, ¿ya? Cuando hablo de la alta esfera estoy hablando de personas muchas veces, nosotros vemos en la televisión, personas inteligentes, personas que con estudios, ¿verdad?, con estudios universitarios, muchas veces intelectuales, que consultan ya las cartas astrológicas, ¿verdad? O las cartas natales, como le llaman ellos, vamos a ver más adelante, para poder, ¿verdad?, tomar entonces decisiones. Y como dije, ¿verdad?, esto sucede tanto en la alta esfera como en las bajas. Personas comunes y corrientes, ¿ya? No toman ninguna decisión, no hacen ningún negocio, ¿ya?, sin antes consultar al horóscopo. Aunque uno mismo no crea en la astrología, puede verse afectado por ella, directa o indirectamente, por las decisiones que otras personas toman bajo el influjo del zodiaco. Claro, esto también a nosotros nos puede afectar porque si nosotros tenemos, supongamos, un hijo, una hija, un familiar que constantemente consulta al horóscopo, ¿verdad? O la astrología, hace parte de la astrología, de alguna manera u otra esto nos va a afectar también, ¿ya? Porque son familiares directos de nosotros, ¿ya? La pregunta es, ¿verdad? ¿Puede un cristiano consultar el horóscopo? ¿Puede un cristiano dejarse llevar por el horóscopo, guiar por la astrología? Buena pregunta, porque hay hoy en día, aún dentro de la iglesia evangélica o cristiana, personas que todavía, a pesar de que tienen la palabra de Dios, tienen la Biblia,
siguen consultando el horóscopo, ¿ya? Se siguen creyendo en los signos y se siguen guiando por los signos del zodiaco. Según los astrólogos, los planetas tienen influencia sobre los seres humanos y la astrología es una ciencia practicada por los pueblos antiguos. ¿Ya? Esto es lo que enseñan, entonces, los astrólogos, ya los que consultan el horóscopo, los que estudian los planetas, ya los signos del zodiaco. Ellos dicen que los planetas, ya que giran o que hacen parte de nuestra galaxia, ya tienen influencia sobre los seres humanos, ya de alguna forma u otra tienen injerencia, ya tienen influencia. Y la astrología es una ciencia practicada por los pueblos antiguos, eso es verdad. Ya vamos a ver en este estudio de que la observación, ¿verdad?, de los astros es una práctica, no es nueva, no es de ahora. Ya se calcula que tiene aproximadamente unos 4.000, 5.000 años. ¿Ya? Es una práctica muy antigua. De hecho, Dios ya a su pueblo le advertía sobre estas prácticas y sobre el hecho, ¿verdad?, de ser esclavo de estas prácticas. Ya de observar la luna, observar los planetas, los astros y dejarse guiar, ¿ya?, por la astrología. Los astrólogos dicen que vinieron seres superiores o divinos a enseñar los conocimientos de la astrología, ¿ya?, a los griegos, a los sirios, a los romanos, a los babilonios y a los egipcios, etc. ¿Ya? O sea, eso es lo que enseñan los astrólogos, que esta es una ciencia tan avanzada, ya que no podría haber sido transmitida por hombres, sino que vinieron seres superiores o divinos, como, ¿verdad?, podríamos decir extraterrestres. Es claro, ya hasta podemos sí concordar con ello, ya de que fueron seres superiores los que les transmitieron este conocimiento, ¿ya? Porque si estamos hablando de 5.000 años atrás, ¿ya? En la época, o 4.000 años atrás, en la época de los babilonios, de los griegos, ya de los egipcios, ellos no tenían los avances que tenemos hoy, ya que tiene la ciencia hoy para poder conocer la posición de los planetas, etc. ¿Ya? Entonces tienen que haber recibido una influencia, ¿verdad?, o un conocimiento superior. Ahora, esto no vino de Dios, puede haber sido, ¿verdad?, una revelación también de los demonios, ¿ya? Porque la mayoría de los astrólogos del pasado eran magos, eran, ¿verdad?, personas que se envolvían y practicaban las ciencias ocultas, ¿ya? Así que podemos decir sí que ellos recibieron este conocimiento de seres superiores, lógicamente, al ser humano, pero que no fueron seres espirituales enviados por Dios, sino por el propio enemigo de nuestras almas, ¿ya? No se puede establecer una fecha exacta para el origen de la astrología. Solo se sabe que es muy antigua su práctica, ¿ya? O sea, no podemos establecer una fecha, decir, qué sé yo, 1.000 años ya antes de Cristo, 2.000 años antes de Cristo. No. Se sabe que sí, que es una ciencia muy antigua que tiene por lo menos más de 5.000 años, ¿ya? Como dije anteriormente, la práctica, ¿verdad?, de la astrología es una práctica muy antigua. Esto lo podemos ver, ¿verdad?, en los sigurat que existen hasta el día de hoy, por ahí por Irak, por Irán, por el Golfo Pérsico, ¿ya? Todavía siguen algunos sigurat que son estas especies de, no son pirámides, pero tienen una forma de pirámide, ¿verdad? Estructuras como forma de pirámide que se construyeron en el pasado, ¿verdad? Principalmente los sirios, los babilonios, ¿ya? Y estos sigurat, hermano, eran centros de observación astrológica, ¿ya? Pero también eran lugares donde se ofrecían sacrificios a la diosa luna, ¿ya? O a los astros, ¿ya? De hecho, se piensa y se cree, se dice que la Torre de Babel era un sigurat, que el propósito de ellos, cuando dicen hagamos una torre, ¿verdad?, o un edificio cuya cúspide llega al cielo, era ese, ¿ya? Poder adorar a, a los dioses, a los planetas, ¿ya? Los sigurats, construcción que se usaba como templo para observación de los astros y prácticas rituales en la antigua Mesopotamia. Se ha sugerido que el sigurat era una representación simbólica
del primitivo terraplén del cual se creó el universo, o como un puente entre el cielo y la tierra. Los sumerios lo concibieron como un eje cósmico, un enlace vertical entre el cielo y la tierra y entre la tierra y el mundo subterráneo, así como un enlace horizontal entre las diferentes tierras. 7 niveles representan los 7 cielos, o plano de la existencia, los 7 planetas. ¿Ya? O sea, era lo que creían ellos en la época que existían 7 cielos, ¿verdad? Por eso lo hacían de 7 niveles, ¿ya? Entonces podemos observar, ¿verdad?, que posiblemente, como dije anteriormente, la Torre de Babel era un sigurat, ya era un centro de observación de los astros. Y es por esta razón que Dios decía entonces que destruir la verdad y confundir la lengua ahí de los pueblos para que ellos se esparzan por la tierra, porque ellos abiertamente, ¿verdad?, estaban desafiando a Dios, desobedeciendo a Dios, al no cumplir la orden de Dios de llenar la tierra, ¿verdad?, de reproducirse, ¿ya? Y como vemos acá, ¿verdad?, tanto en la lámina izquierda y derecha, ¿ya? La lámina izquierda dice Sigurat, centro de observación y de registro astronómico, observación del Sol, Luna y planeta. Registro y predicción de eventos astronómicos, ¿ya? Bueno, como les conté anteriormente, estos Sigurat hasta el día de hoy existen, ¿ya? Claro que no están en todo su esplendor como en la época, pero por lo menos ya quedan las bases, ¿verdad? Y se ha llegado a la conclusión entonces que estos Sigurat eran centros de observación de la Luna y el Sol y los planetas, ¿ya? Y también lugares donde se levantaban y se erigían, ¿verdad?, altares para adorar a los dioses. Bien, ¿cuáles son las bases de la astrología? ¿En qué se basan ellos entonces para eh, poder, ¿verdad?, estudiar los astros, ¿ya? Y poder también decir, ¿verdad?, que los astros en cierta manera tienen entonces influencia sobre los seres humanos, ¿ya? Como toda secta, ¿verdad? La astrología también tiene sus bases sobre las cuales se sostiene, ¿ya? Así como nosotros como pueblo de Dios tenemos nuestra base, y nuestra base es la escritura, en la palabra. Bueno, ellos tienen sus bases también, en las cuales ellos sostienen su teoría, sostienen, ¿verdad?, sus creencias. Y la base de la astrología son los signos del zodiaco, entonces, que son 12, ¿ya? Los 12 signos son el cuerpo energético, según ellos, que rodea la Tierra. ¿Ya? Según ellos, la Tierra entonces tiene un cuerpo de energía que la rodea, nuestro planeta, cuando habla de Tierra, habla de nuestro planeta ya, que son 12 y son los signos del zodiaco, los cuales, ¿verdad?, según ellos, tienen influencia directa, juntamente con los planetas también, sobre nuestro planeta, nuestras vidas, ¿ya? Y estos signos son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, ¿ya? Entonces, estos son los 12 signos del zodiaco, la base, como dije anteriormente, de la astrología, ¿ya? Y en esto se basan entonces ellos para poder hacer sus predicciones. Bien, ellos también utilizan una carta astral o natal, ya como se conoce, ¿ya? También llamada carta natal o astral, que es un mapa natal, ¿ya?, de natividad. Es un diagrama usado por los astrólogos que representa desde una perspectiva geocéntrica las posiciones planetarias, el signo y las casas astrológicas que ocuparon un determinado lugar, latitud, longitud y tiempo, hora siderea local, con la finalidad de realizar bajo un cierto número de técnicas, interpretaciones psicológicas o incluso predecir el futuro del consultante. Entonces ustedes ven, ¿verdad?, la carta astral rodeada, ¿ya?, por los signos del zodiaco y también los planetas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos utilizan esta carta natal o astral según la fecha de su nacimiento, ¿verdad? Ellos entonces a través de esta carta lo ubican a usted, ¿verdad?, para saber a qué signo usted pertenece, ¿ya? Y según la posición de los planetas, ¿cuál es el planeta que está ya directamente influenciando sobre su vida? Y qué aspectos, ¿verdad?, positivos esto trae hacia su vida, como también aspectos negativos, ¿ya? Porque según ellos, ¿ya?,
los planetas que se encuentran alrededor de la Tierra tienen, ¿verdad?, una energía, una influencia sobre su vida, ¿ya? Por lo tanto, para ello es importante estudiar la carta astral, ¿ya? Para ellos poder saber cuál es entonces su signo y cuál es la influencia que los planetas están teniendo sobre su vida, para que a partir de esto, entonces, de esta interpretación que ellos hacen, ya usted pueda entonces tomar decisiones o cambiar, ¿verdad? De cierta manera, como ellos enseñan, cambiar el futuro suyo. Ya si es un futuro negativo, entonces usted a través de esta carta astral o carta natal, usted puede cambiar, por decirlo así, como enseñan ellos, su destino. Ya puede hacer su destino otro. O sea, usted mismo hace su destino. ¿Ya? Y tiene que prestarle atención a esto, dicen ellos, porque esto tiene influencia sobre su futuro para bien o para mal. Y como les dije anteriormente, hay personas, hermanos, que son esclavas de esto, ¿verdad? No toman ninguna decisión, no hacen nada, ¿sí? No están, ¿verdad? Constantemente consultando a los astros, ¿ya? O a los signos del zodiaco. Vemos acá a su lado izquierdo, entonces, una lámina donde están los signos, ¿ya? Del zodiaco que utilizan los astrólogos para poder interpretar entonces su futuro. Y al lado, ¿verdad? Los planetas, ¿ya? Los planetas. Ellos incluyen dentro de los planetas, ¿ya? El Sol y la Luna. Sabemos que no son planetas, son satélites, ¿ya? Ellos los incluyen también, ¿ya? Entonces tenemos el Sol, ¿ya? Tenemos la Luna, tenemos a Mercurio, tenemos a Venus, ¿ya? Tenemos a Marte, a Júpiter, a Saturno, Uranio, Neptuno y Plutón, ¿ya? Que son los planetas que giran entonces en torno a la Tierra, porque en la astrología, hermano, el Sol, ¿ya? El Sol no es el centro del universo, ¿ya? En la astrología, ¿verdad? Los planetas y el Sol giran alrededor de la Tierra, ¿ya? Estoy hablando de la astrología, nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Sabemos que nosotros giramos alrededor del Sol, ¿ya? Pero la astrología no, la astrología, el centro, por decirlo así, de los planetas, ¿verdad? Y tanto de los satélites, viene siendo nuestro mundo, ¿ya? Y la carta astral, ¿verdad? Ellos la leen, ¿verdad? En sentido contrario al reloj, o sea, de arriba hacia sentido contrario abajo, ¿verdad? Ya podemos decir de izquierda hacia la derecha, no en el sentido que va el reloj, ¿ya? También el año, ¿verdad? Nuevo de la astrología no es en enero, como lo hacemos nosotros, sino en marzo. Ya para ello el año, por decirlo así, ¿verdad? Astral comienza en marzo. ¿Ya? Y como les dije anteriormente, entonces, la mayoría de las personas que están atadas a esto, ¿verdad? Ya, que no pueden liberarse de esto, guían sus vidas en torno a la interpretación entonces de la astrología. ¿Qué es la astrología? En pocas palabras, sus adeptos dicen que la astrología es un medio para prever los sucesos, calculando el efecto que sobre la actividad humana tiene el Sol y la Luna, las estrellas y los planetas. ¿Ya? Eso es lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Anteriormente. Las posiciones relativas a los astros, en el momento de nacer un niño, supuestamente influyen en su carácter y personalidad, y el trayecto de aquellos astros revelaría el destino del individuo. Entonces es lo que yo dije, que ellos cuando nace un niño, ¿verdad? O una persona va a consultar a un astrólogo, lo primero que ellos le preguntan es su fecha de nacimiento. ¿Ya? A partir de su fecha de nacimiento, dependiendo del mes en que ellos nacen, entonces ellos consultan a la carta astral, ¿ya? Para ver qué signo es y ver en ese momento, ¿verdad? Como los planetas están en constante movimiento, ver en qué planeta, ¿verdad? Directamente ellos se ubican, ya a través de la carta astral y ver qué tipo de influencia, según lo que ellos interpretan, ¿verdad? Ejerce, póngale usted Venus o Marte sobre esa persona si se encuentra alineado, ¿verdad? Con el signo de esa persona, ¿ya? Y ahí ellos hacen una interpretación, ¿verdad? De cuál es la vida de ellos, cómo es la persona, qué tipo de características tiene la persona, positivas, negativas, qué decisiones tiene que tomar en cuanto al amor, en cuanto al dinero,
ya qué enfermedades van a influir sobre su vida, etc. ¿Ya? En cuanto a si la astrología funciona o no, el debate ha sido intenso, dice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los astrólogos, ¿verdad? Defienden la astrología. ¿Ya? Defiende la astrología diciendo que la astrología, ¿verdad? No es una brujería, ¿verdad? No es practicada por magos, sino que es una ciencia. ¿Ya? Por eso que el debate, ¿verdad?, ha sido intenso a través de los años. Pero hace unos años, 186 científicos eminentes, entre ellos 18 ganadores del premio Nobel, firmaron una declaración según la cual no hay pruebas científicas que apoyen la astrología. ¿Ya? Armados con esta y otras declaraciones análogas de otros científicos y astrónomos, muchos han querido desenmascarar la astrología, diciendo, ¿verdad?, que es muchas veces una charlatanería. ¿Ya? Estamos en la página 35 del material. Es claro que hay astrónomos, ¿ya? Hubo astrónomos famosos, ¿ya?, que practicaban la astrología, porque muchos de ellos, ¿verdad?, no creían en Dios, y la tendencia del ser humano, amado hermano, es inclinarse más a la mentira que a la verdad. Más creer en la mentira. Satanás es el padre de la mentira, y es un espíritu, ¿verdad?, seductor, engañador, que seduce a las personas para que crean entonces la mentira y estén cegadas a la verdad que es su palabra. Por ejemplo, Nostradamus, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de Nostradamus, que eh, fue un hombre que profetizó, ¿verdad? Y de cierta manera vaticinó muchos de los acontecimientos que iban a suceder a través de los siglos. Practicaba la astrología y muchas de sus predicciones se hicieron usando la carta astral. Ahora, esa revelación que él tuvo, ¿verdad? No podemos decir que es de Dios, ¿ya? No podemos decir que es del Señor. Hay una influencia ahí, ¿verdad? Diabólica, hay una influencia satánica, ¿verdad? Porque Satanás también tiene, ¿verdad? Eh, poder, ¿verdad? Para engañar a las personas y hacerles creer cosas, ¿ya? Dicen los astrólogos, los signos y planetas del zodiaco tienen influencia sobre los hombres en el planeta. De ahí viene su importancia, ¿verdad? Para muchos. Por eso, como le digo yo, que hay personas que cuando usted se la presenta, en verdad, lo primero que le pregunta, ¿qué año naciste, verdad? No sé, yo nací en el mes de septiembre, ¿verdad? Ah, tú eres Virgo. Ya, porque están tan atados a esto, ¿verdad? Tan amarrados a esto. Incluso hay personas, ¿verdad?, que no inician incluso una relación con alguien si eh, eh, tiene, ¿verdad?, esa persona un signo contrario, ¿ya?, a lo que ella cree, ¿verdad? Porque dice que entonces su relación no va a funcionar debido a que los signos son contrarios, ¿ya? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo, ¿verdad?, lo que ellos dicen. Por ejemplo, una persona que haya nacido en marzo, ¿ya?, o febrero, del 19 de febrero al 20 de marzo, para el zodiaco, ¿verdad?, ¿ya?, o para astrología, es de signo Piscis, ¿ya? Y según ellos, lo que dicen, Piscis es un signo de agua. Ya, otra cosa que aclarar acá, que dentro de todos los signos y dentro también de la carta natal o astral, ya también se considera, ¿verdad?, los 4 elementos, que son aire, fuego, ya, agua y tierra. Y cada uno de los signos, ¿verdad?, tiene una influencia, ¿verdad?, de un elemento, ¿ya? Tiene la influencia de un elemento. Por ejemplo, Pisces es un signo de agua, ¿ya? O sea, ahí ya vemos, ¿verdad?, que contiene el elemento agua, ¿ya? Y es el último del zodiaco. Se conoce como el signo del poeta y del místico, ¿ya? Tanto el poeta como el místico tratan con el mundo de la imaginación o del espíritu, que se halla más allá del mundo material, ¿ya? O sea, aquí ya lo están, ¿verdad?, introduciendo y haciéndole creer a la persona que esa persona tiene un cierto poder, ¿verdad?, para conectarse con el mundo espiritual. Ahora, ¿qué mundo espiritual, verdad? Ustedes se preguntarán. Con Dios no, ¿ya? Como nativo de Piscis, como el pez tiene una inclinación natural a infundirte en ti mismo hasta descender a las profundidades de la subconsciencia, ¿ya? Te atrae lo oculto. Miren, aquí ya, ¿verdad? O sea, está haciendo que la persona, ¿verdad?, sienta cierta atracción, ¿verdad?, hacia la ciencia oculta. Identificas
con algo más allá del mundo cotidiano que vemos y conocemos con nuestros sentidos físicos. Como Piscis eres modesto, ya aquí vemos los aspectos positivos, ¿verdad? Servicial y sobre todo sensible. Estás abierto a toda clase de impresiones, lo cual puede dificultar tu facultad de discriminación. Bueno, esto va cambiando, ¿verdad? Conforme va saliendo el horóscopo, ¿verdad? Ya sea mensual, semanal, ya estas predicciones, ¿verdad? Estas ciertas reinterpretaciones van cambiando conforme, como le digo, va saliendo el horóscopo, ¿verdad? Si es mensual, si es semanal, ¿ya? Y también va a depender mucho también de la posición, ¿verdad? De los planetas y de la interpretación que ellos hagan, ¿verdad? A través de la carta astral o natal, ¿ya? Aspecto negativo de Piscis, ¿ya? Rigen los pies, dice. O sea, en cada signo, hermano, hay una tendencia, ¿verdad? A ser regido, ¿verdad? Por una parte del cuerpo. Y en este caso, Piscis, ¿verdad? Se rige por los pies. Y sus posibles enfermedades se relacionan de manera directa con la intoxicación y los virus. Ahora imagínese usted, hermano, una persona que cree en esto, ¿ya? Que cree en esto y la persona le hace esta interpretación, oye, tú te vas a enfermar de intoxicación y va a contraer un virus. Imagínese usted, hermano, esa persona vive psicoseada, ¿verdad? Todo el día pensando, ¿verdad? Y teniendo cuidado que, chuta, me voy a enfermar de los pies. Porque mi signo me lo dijo, ¿verdad? Mi astrólogo personal, ¿verdad? Al que fui a ver, me dijo esto. Y que yo tenía tendencia, ¿verdad? A lo místico, a lo oculto. O sea, porque hay personas, hermano, que se creen esto, ¿verdad? Te cuento. ¿Ya? Así como nosotros creemos en la palabra de Dios, aunque no estamos equivocados, porque es la palabra de Dios, la verdad, pero hay gente que cree en esto, porque tiene como base de su vida ya el horóscopo, ¿verdad? O la astrología. Veamos otro ejemplo. Ya, si usted es una persona, ¿verdad? Según la astrología, que nació del 23 de julio al 23 de agosto, entonces usted como signo, ¿verdad? Es Leo. ¿Ya? Y aquí vemos otro elemento entonces que predomina dentro del signo, de los signos, ¿verdad? Que es el elemento fuego. El signo de Leo, ¿verdad? Es fuego. Leo está relacionado con el sol, ¿ya? Aquí vemos la influencia entonces de otro planeta, como les decía yo anteriormente, según ellos interpretan en la carta astral. Es decir, la iluminaria mayor, como lo denominaba la astrología medieval. El elemento fuego se dedica principalmente al descubrimiento y cumplimiento de posibilidades futuras, ¿ya? El sol nos otorga la energía que necesitamos para llevar a cabo nuestros deberes diarios. Es el centro de la vida y representa nuestra vitalidad. Como Leo, suele ser persona de gran corazón, y aquí vemos los aspectos positivos, ¿verdad? Que posee un mundo interior lleno de dignidad y orgullo. Dispones de amor, agradecimiento y lustre en abundancia, y quieres dar de ello a otras personas. Vives tus convicciones con plenitud e invierte en ella toda la fuerza de tu personalidad. Como nativo de Leo, siente el símbolo del sol como una invitación a convertirte en un representante digno de este astro tan luminoso. Ya, o sea, aquí le están dando a entender, ¿verdad? Que así como el sol viene siendo el centro, ¿verdad? Del universo, él también, ¿verdad? Puede llegar a serlo. A pesar que Leo posee muchas cualidades positivas, debe aprender a encontrar tu propia naturaleza, tu ser real, ¿ya? Independiente del reconocimiento por parte de los demás. En otras palabras, el reto de Leo consiste en encontrarte a ti mismo, ¿ya? O sea, aquí le está diciendo, ¿verdad?, que él está perdido, que tiene que encontrarse el mismo, ¿ya? Ser el mismo, la interpretación que ellos dan. Aspecto negativo, la parte del cuerpo que rige son la espalda, el corazón y el cabello, por lo que son propensos a sufrir ataques cardíacos. O sea, imagínense usted, ¿ya? La persona sale de la sesión, ¿verdad? Uy, me va a dar un ataque cardíaco, ¿ya? O sea, vemos, ¿verdad?, la malsana, ¿verdad?, influencia que tiene esta creencia, ¿verdad?, ¿ya? Esta secta sobre las personas y cómo puede afectar también psicológicamente, espiritualmente, ¿verdad?, a una persona. ¿Por qué la astrología? ¿Ya? ¿Por qué una persona, hermano, debería dejarse guiar por la astrología? ¿Por qué un cristiano debería consultar el horóscopo? ¿Ya? Si Dios dispuso que el hombre se valiera de los cuerpos celestiales para medir los tiempos, dice. Es claro, es verdad que Dios creó ya la lumbrera mayor y la lumbrera menor, ¿verdad? Como dice Génesis capítulo 1, verso 14, para que el hombre pudiera, ya los primeros hombres, ¿verdad? Estoy hablando de Adán y Eva, ¿ya? Y de su generación, pudieran dirigirse, ¿ya? Es verdad que la siembra, las cosechas dependían, ¿verdad?,
de la posición de la luna, ¿ya? Que ellos se dejaban guiar, tomaban ciertas decisiones, ¿verdad? Guiándose por el sol, por la luna, porque tenemos que entender que en la época no existían los medios, los adelantos que tenemos hoy. Y también es verdad que el sol y la luna marcan tanto el inicio del día como el cese, ¿verdad?, del día, ¿ya? Y el inicio de la noche. Pero Dios en ningún momento nos mandó a observar los astros y hacernos, ¿verdad?, hacer guiar nuestras vidas, ¿verdad?, por los astros, como lo hacían en el pasado. Y como dice la Escritura también, ¿verdad?, que los hombres cometían idolatría o cometieron idolatría adorando más las criaturas que al Creador. O sea, adorando las cosas creadas más que a Dios. Pero la Biblia no indica que la Biblia no indica, dice, que debamos buscar en ello una guía para tomar decisiones y hacer evaluaciones en nuestra vida personal. Para eso tenemos las leyes de Dios, ¿ya? Para eso tenemos la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra. No dice el sol, la luna, la estrella, los planetas ni el horóscopo, los adivinos, los medios, ni los que leen las palmas, ¿ya? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿ya? O sea, Dios está hablando de su palabra, no está hablando, ¿verdad?, de la astrología. Es obvio, desde luego, que el sol y la luna ejercen cierta influencia sobre el planeta Tierra, tanto para bien como posiblemente para mal. O sea, es verdad, hermano, también no podemos ser ciegos y decir no. Sabemos que la luna también tiene cierta, dependiendo de la luna, ¿verdad?, influencia sobre el agua, sobre el mar. Eso está comprobado científicamente. Pero en ningún momento, ¿verdad, hermano? Eh, quiere decir que el sol, ¿ya?, o la luna tiene cierta injerencia en mi futuro, ¿ya?, en mi vida. Pero el Salmo 121.6 hace esta promesa a los justos: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. O sea, aquí nos muestra, ¿verdad?, claramente el salmista en el Salmo 121, ya comienza diciendo, alzaré mis ojos a los montes. ¿Ah? ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque es una pregunta, si ustedes analizan el Salmo 121, ven el versículo 1, dice, ¿acaso yo alzaré mis ojos a los montes? Porque los pueblos, ¿verdad?, en la época del salmista, los cananeos, ya creían que los dioses habitaban en los montes y dirigían, ¿verdad?, cuando dirigían sus plegarias, dirigían su mirada hacia los montes. Por eso el salmista dice, ¿acaso yo alzaré mis ojos a los montes? Y ahí él hace la pregunta, ¿verdad?, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Pero él responde, ¿verdad? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, dice el salmista. ¿Ya? O sea, está diciéndole, ¿verdad?, que su salvación no viene de un Dios que habita y vive en un monte, sino de un Dios que creó tanto los cielos como la tierra. O sea, está por encima, está por debajo y por encima, ¿verdad?, de esos dioses. Y ahí mismo él responde, dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Por qué él dice eso? ¿Por qué hace mención? Ahí está, por mano. Ahí está. ¿Por qué él hace mención del sol y de la luna? Porque los pueblos de la época también creían, ¿verdad?, que el sol y la luna tenían influencia. Por eso le digo que la astrología es una ciencia antigua. ¿Ya? Ya en los tiempos del salmista ya se practicaba. De hecho, había muchas culturas, muchos pueblos, como ejemplo, ¿verdad?, los egipcios adoraban al dios Ra, que era el dios sol. ¿Ya? Los sumerios, ¿verdad?, los babilonios adoraban la diosa luna. ¿Ya? Entonces, por eso el salmista dice acá que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. O sea, que no tienen influencia sobre ti. ¿Ya? Porque es Jehová tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha, dice el salmista. Por lo tanto, hermano, nosotros no debemos, ¿verdad?, guiarnos por los astros. No debemos guiarnos por el sol y la luna. ¿Ya? Por los signos del zodiaco. No hay ningún pasaje en la Sagrada Escritura que nos hable de la influencia de lejanas estrellas y planetas sobre los seres humanos. Y menos aún nos dicen que voltemos los ojos hacia los astros en busca de orientación personal. Los cielos, dice, declaran la gloria de Dios, dice. Para eso fueron creados, dice el salmista en el Salmo 19. Los cielos declaran la gloria de Dios. ¿Ya? O sea, los cielos, hermano, son un testimonio ya de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios es poderoso. Pero bajo ninguna circunstancia, ¿verdad?, Dios creó estos astros para que nosotros los adoremos, nos postremos delante de ellos y también dejemos que ellos guíen nuestras vidas. Pero la sabiduría, la orientación, la comprensión y la formación del carácter del individuo no vienen de las señales del cielo, sino que vienen de las leyes y estatutos de Dios. ¿Ya? Nadie está destinado a padecer ciertas debilidades de carácter solo porque nació cuando los planetas y las estrellas estaban
en determinada configuración, ¿ya? O sea, porque hay personas que dicen, él tiene mucho amor porque él es Virgo, porque él nació, ¿verdad?, bajo esta estrella, ¿ya? Y tiene la influencia de este planeta, ¿ya? Y tiene la influencia de este signo. No, este es mal genio, ¿verdad? Porque nació bajo este signo, porque no, él mató, ¿verdad? O es violento porque él nació bajo. No, hermano, eso no tiene nada que ver, ¿ya? Esas manifestaciones del carácter, del mal carácter de las personas, ¿verdad? Son producto del pecado del hombre. No tienen nada que ver, ¿verdad?, con los planetas, con el signo. Con un esfuerzo, con el poder de Dios, los rasgos de personalidad se pueden superar y cambiar, dice. Pero ¿quién hace eso? Es Dios. Mira lo que dice 1 Samuel 16. El Espíritu del Eterno vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre, dice. Profetizó Samuel respecto de Saúl. Ya que le está diciendo el profeta Samuel acá a Saúl en ese momento, ¿verdad? Que todavía no era rey, pero que iba a ser rey, que el Espíritu de Dios vendría sobre él y lo iba a mudar, lo dice, que lo iba a cambiar, que iba a cambiar su corazón. Así dice el texto. ¿Ya? O sea, ¿qué nos enseña esto? Que el Espíritu de Dios sí puede tener influencia sobre nuestra vida y el Espíritu de Dios puede cambiar nuestra vida, ¿ya? Pero no los planetas o los signos, ¿ya? Como le digo, muchas veces los homicidios, ¿ya? Las mentiras, el engaño, las malas palabras, son producto, ¿verdad?, de un corazón sin Dios, son producto del pecado, pero no podemos justificarlo diciendo, no, es que yo soy este signo, por eso es que yo soy así, ¿ya? Por eso es que me comporto de esta manera. Bien, Dios aborrece, hermano, la astrología y la adivinación. Por lo tanto, ya, un cristiano, hermano, no debe, ya, consultar el horóscopo. Un cristiano no debe hacer parte, ¿verdad?, de la creencia, ¿verdad?, de la astrología, hacer parte, ¿verdad?, y dejarse influenciar por los signos. El cristiano debe, ¿verdad?, observar y consultar la palabra de Dios y guiar su vida, ¿verdad?, por la palabra de Dios y no por los signos zodiacos, ¿ya? O por los planetas, porque Dios aborrece la astrología y la adivinación. Jeremías 8:2 dice, los dejarán expuestos al sol, dice, la luna y las estrellas a los que ellos amaron y sirvieron. Mira lo que Dios le está diciendo a su pueblo, ¿ya? Que sus enemigos, ¿verdad?, iban a dejar sus cuerpos muertos, ¿ya?, expuestos a aquellos mismos astros que ellos adoraban y consultaban, al sol y a la luna, ¿ya? Aquí lo dice, van a quedar expuestos al sol, a la luna y a las estrellas a los que ellos amaron y sirvieron. ¿Por qué? Porque en la época, ¿verdad?, del profeta Jeremías, ya Israel era infiel a Dios, ¿verdad?, observando los cielos, las estrellas, los planetas, o sea, practicaban la astrología. ¿Se da cuenta? ¿Y esto lo aprendían de quién? Lo aprendían de los pueblos, ¿ya? Que los rodeaban, de los asirios, ¿ya? De los babilonios, etc. Dice, sirvieron, consultaron y adoraron. Nadie recogerá esos huesos para enterrarlos, así que quedarán como estiércol, dice, sobre la faz de la tierra. El resto que sobreviva de esta perversa nación, en todo lugar a donde yo los haya esparcido, preferirá la muerte a la vida. Es la decisión del Señor Todopoderoso. ¿Se da cuenta? O sea, que Dios aborrece, hermano. Dios aborrece. Por lo tanto, un cristiano no debería y no debe consultar la astrología ni creer ya en la carta astral, ¿verdad?, natal o en el horóscopo, ¿ya? Dice, al final de cuentas, muchas personas que consultan el horóscopo cada día lo hacen con la idea de evadir la responsabilidad de tomar decisiones. Quieren que alguien le indique qué hacer, ¿ya? Hay muchas personas, ¿verdad?, confundidas, y por qué no decir a veces hasta cristianos confundidos, ¿ya? Porque, como le digo, no observan, ¿verdad?, y no hacen la voluntad de Dios, no observan la palabra de Dios. Así se sienten más seguras. La Sociedad Norteamericana de Psicología y Estudios Sociales hizo la siguiente observación. La fe en la astrología es nociva por cuanto fomenta una evasión malsana ante los problemas permanentes de la vida. O sea, ¿qué es lo que hace la astrología, hermano? No le enseña a la persona a madurar por sí sola, a tomar decisiones. Es claro que nos vamos a equivocar porque somos seres humanos. ¿Quién no se equivoca, hermano? ¿Ya? Pero querer vivir la vida, ¿verdad?, sin equivocarse es un error y una falta de madurez, porque los mismos errores, ya los mismos obstáculos que nosotros muchas veces como ser humano, como cristianos, ¿verdad?, enfrentamos, nos enseñan a madurar, nos enseñan a crecer, nos enseñan a corregir, ¿verdad?, nuestros caminos. Los astrólogos que ofrecen al público un horóscopo en reemplazo de decisiones tomadas luego de seria reflexión, corren con la culpa de fomentar la tendencia humana hacia el camino más fácil
en vez del difícil. ¿Por qué millones de seres leen su horóscopo con vivo interés cada día? Porque sienten la necesidad de algo que los guía entre las complejidades de la vida. Algo que los dirija y los oriente. Quienes miran a Dios tienen una guía muy diferente, una guía que nunca falla. Jesús prometió que el Espíritu de verdad os guiaría a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. O sea, usted quiere una guía, ¿verdad? Cuando usted evangeliza a alguien, ¿verdad? Y una persona que se deje guiar por el horóscopo, usted le pregunta, ¿usted quiere una guía verdadera que te va a llevar a toda verdad? ¿No te va a hacer equivocarte? Entonces, confía en el Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo que guíe tu vida. Por algo Jesús dejó, ¿verdad? El Consolador, al Espíritu de verdad, el cual nos guía a toda verdad y no a la mentira, como la astrología. Las estrellas, ¿verdad?, enceguecen. La revista Psychology, ya, Today, publicada en febrero de 1976, llegó al meollo del asunto, refiriéndose a las conclusiones de Laurence Jerome, escrito sobre temas científicos. Dice él, los argumentos en contra de la irracionalidad de la astrología se desvían de lo esencial. Dice él, porque la astrología no se basa en la ciencia, ni la lógica, es un sistema de magia. Mira lo que dice él. Los astrólogos desde la época griega han ligado su arte con los hechos científicos que les caigan a la mano, atribuyendo la astrología más y más a influencias físicas y ocultando los principios mágicos que les sirven de base. Pero su base sigue siendo la magia, ¿ya? O sea, los que practican, hermano, la astrología están directamente, ¿verdad?, practicando una ciencia oculta. Y podemos decir que son magos, son brujos, ¿ya? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad?, este científico acá, ¿ya? No lo reconoce como una ciencia, como enseñan ellos. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, dice, lo halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel capítulo 1, verso 20. Aquí está hablando de Daniel y los jóvenes hebreos, ¿ya? Que cuando llegaron a Babilonia, ¿verdad?, a ellos los forzaron, los obligaron a estudiar toda la ciencia, ¿verdad?, de Babilonia. Y sabemos que la cuna, hermano, de la astrología, de la hechicería y de todas estas cosas es Babilonia, ¿ya? Lo hicieron estudiar, pero dice la palabra del Señor que estos jóvenes fueron 10 veces mayores y mejores que todos los magos y astrólogos que ya había en esa época, ya en Babilonia. Ahora, ¿por qué eran superiores? ¿Por qué eran mejores? ¿Ya? Porque simplemente, ¿verdad?, Daniel y sus compañeros no eran astrólogos y magos, eran siervos de Dios y había en ellos el Espíritu de Dios. ¿Ya? Había el Espíritu de Dios. La Biblia nos afirma que la magia nunca acierte. ¿Ya? Sí, ellos predicen cosas inspirados por el diablo, inspirados, ¿verdad?, por Satanás. Recordemos que los magos de Egipto hicieron proezas. Si nosotros vamos a analizar el libro de Éxodo capítulo 7, versículo 8, vemos que los magos también, ¿verdad?, al igual que Moisés, convirtieron la vara en serpiente, ¿ya? Porque los magos de Egipto, ¿verdad?, practicaban la ciencia oculta. Tenían, ¿verdad?, una comunión con Satanás, con el diablo, con el enemigo. Entonces, el diablo les daba poder para poder también ellos replicar de cierta manera los milagros que Moisés y Aarón hacían. Pero llegó un punto, ¿verdad?, en que los propios magos tuvieron que reconocer, ¿verdad?, que detrás, ¿verdad?, de Moisés y de Aarón estaba la mano de Dios, el dedo de Dios, porque ellos no pudieron seguir, ¿verdad?, replicando los mismos milagros que Moisés y Aarón hacían. Reconocían, ¿verdad?, que el poder de ellos era un poder limitado. La Biblia nos dice claramente cuál debe ser nuestro concepto de la astrología. El hecho de que la astrología se originó entre los antiguos paganos, especialmente en Babilonia, y que presta especial atención al día del nacimiento de la persona, ya basta para suscitar desconfianza en un cristiano. Los paganos fueron los primeros que observaron los cielos y reaccionaron ante los portentos que creían ver. Pero Dios ordena al pueblo suyo. Así dijo el Eterno: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. O sea, Dios aquí le está diciendo a su pueblo: ustedes no tienen por qué tener miedo del sol ni de la luna. Aunque los demás pueblos, ¿verdad?, que no me conocen, teman, ustedes no. Su temor tiene que ser Dios. Ya, lo mismo hoy con los cristianos. ¿Por qué un cristiano, hermano, tiene que consultar el horóscopo? Si un cristiano quiere una respuesta, una dirección de Dios, tiene que orar, doblar su rodilla, ¿verdad?, y consultar la palabra de Dios, que es nuestra guía. Isaías profetizó que los astrólogos, aunque
surgido de Babilonia, no podrían ayudar a Babilonia en el tiempo de su angustia. Mira lo que dice Isaías capítulo 47. Estate ahora en tu encantamiento y en la multitud de tus hechizos. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos. Está acá hablando de los astrólogos. Los que observen las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama, no habrá quien te salve. Mira lo que Dios le está profetizando a Babilonia. Aquí habla el capítulo 47 de la caída de Babilonia. Le está diciendo que ni los mismos astrólogos, que siempre, ¿verdad?, ellos consultaban a los reyes, ¿verdad?, y los babilonios, lo iba a poder salvar de la destrucción inminente. ¿Ya? Dios el Padre ha creado los astros simplemente para que estos sean de señal las estaciones del año. Según se lee en el primer capítulo de Génesis, veamos, Génesis capítulo 1, verso 14 al 18. Dijo luego Dios, haya lumbrera la expansión de los cielos, para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para día y año, y sean por lumbrera la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. O sea, ¿cuál es el objetivo, hermano, de Dios crear estos astros? Para que nos guiáramos a través de ellos, ¿verdad? En cuanto, ¿verdad?, a saber cuándo es el día y la noche, y como también les dije anteriormente, ¿verdad?, para muchas veces sirven, ¿verdad?, para la agricultura y para eso, pero no, ¿verdad?, para que nosotros pensáramos, ¿verdad?, que estos astros tienen cierta influencia sobre nuestras vidas, ¿verdad?, y que nos orientasen en qué hacer en cuanto a ciertas decisiones que nosotros tengamos que tomar en esta vida. Para eso Dios dejó, ¿verdad?, su palabra. Página 37. Bien, mis amados hermanos, llegamos a la conclusión entonces que un cristiano no tiene por qué practicar la astrología, sino que tiene que, ¿verdad?, confiar en Dios, colocar su vida en las manos del Señor, observar su palabra, orar, buscar respuesta en el Señor. ¿Ya? Ese es el camino, y no la astrología. Vemos entonces que la astrología es un engaño más, una secta más, ¿verdad?, engaña al hombre, lo desvía del camino del Señor. Y si usted conoce a alguien, ¿verdad?, que está envuelto, atado en esta práctica, entonces hágale ver, ¿verdad?, que su confianza tiene que estar en el Señor y no en los astros, no en la carta astral, ¿verdad?, ni en los signos del zodiaco. ¿Ya? Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Llegamos así al final de esta clase. Agradecemos a Dios por esta victoria, por haber terminado ya esta materia, ¿verdad?, tan interesante que es la secta falsa. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo entonces en la próxima materia, Dios mediante. Amén.